Y la historia de lo que pasó en nuestra tierra, el Luján como nudo histórico, y también a través de otro símbolo, que es esta bandera, la bandera de la Cruz de Borgoña. Y me dirán, ¿qué tiene que ver con nosotros esta bandera de la Cruz de Borgoña? Y tiene mucho que ver. La historia comienza cuando la hija de los reyes católicos, Juana, mal conocida como Juana la Loca, se casa con Felipe el Hermoso, Felipe de Alemania, que estaba en Flandes, y se casan. Entonces se incorpora, como eran reyes consortes, se incorpora al escudo real la Cruz de Borgoña. La Cruz de Borgoña que, como ven, tiene esa X, tiene esas aspas. ¿Esas aspas qué significan? Son las aspas de San Andrés. ¿Quién fue San Andrés? Fue el primer apóstol. Fue el primero que le dijo nuestro Señor Jesucristo: vení y seguime. Andrés era el hermano de Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? San Pedro. Los dos murieron crucificados, y como que decían que no podían tener la honra de morir de la misma manera que Jesús, Pedro murió en una cruz invertida rápidamente, y San Andrés tuvo un martirio de 2 días. Lo ataron a 2 grandes troncos. Esas partes más gruesas de las aspas significan los nudos de los troncos. Y 2 días tardó el martirio, 2 días tardó en morir, y durante 2 días siguió dando sermón, siguió hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y la bronca por el cual lo sacrificaron es porque convirtió al cristianismo a la esposa del general romano que estaba en Grecia. Y Andrés, San Andrés, el apóstol de mayor edad, de los 12 apóstoles, que murió martirizado en Grecia, fue luego patrono de Escocia, fue luego patrón de Borgoña, y en la Cruz de Borgoña se incorporan las aspas de San Andrés. El rojo, el color del martirio; el blanco, la pureza de su santidad. Se incorpora, obviamente, y Felipe el Hermoso, que se había casado con Juana, era el duque de Borgoña. Entonces llega, y fue justamente el hijo de Juana, ese gran rey que tuvo España, que para mí fue uno de los que inició los 2 reinados que llevaron al siglo de oro de España, el siglo XVI, Carlos I, que también se relaciona con nuestra ciudad. ¿Quién fue Carlos I? Carlos V. ¿Le suena el estadio en Jáuregui, Villa Flandria? Carlos V. Bueno, Carlos I de España era Carlos V de Alemania. Él realmente fue el que consolidó la expansión española por el Nuevo Mundo, por toda Europa. Su reinado iba desde Rusia prácticamente hasta el Atlántico. Se expandió por África, por Filipinas. Y luego vino su hijo, Felipe II, un enorme rey que expandió y consolidó el imperio español por los 5 continentes. Se hizo que esa bandera nunca dejara de ver el sol, porque estaba prácticamente en los 5 continentes, en Asia, en Oceanía, en África, en América, en Europa. Y llegó hasta acá. Justamente Carlos I fue el que hizo la bandera oficial de los tercios españoles, que eran el ejército español, que enarbolaba esa bandera. ¿Y qué tiene que ver con nosotros esa bandera? Que esa bandera andaba por acá. Y tal vez en uno de los días más gloriosos que tiene la historia de nuestra patria, el 5 de julio de 1807, en la segunda invasión inglesa, cuando el general Whitelock del ejército británico desembarca en una ciudad de Buenos Aires de 40.000 habitantes con 10.000 soldados. ¿Imaginamos eso? ¿Hoy cuánto tiene la Argentina? 45 millones. Imaginen un país que nos invade con 10 millones de soldados. Eso fue la segunda invasión inglesa. Había que apoderarse a como dé lugar del Río de la Plata. Se había cerrado Europa por Napoleón, habría que abrir mercados, y el nivel de vida de Hispanoamérica era de los más altos, incluso en varias regiones, especialmente en Nueva España, en México, la economía era mucho más floreciente que en la propia Europa. Entonces necesitaban abrir el mercado hispanoamericano y decidieron, estaban obsesionados con abrir el Río de la Plata. Primera inversión inglesa a Bedford, fracasan. Los gauchos de Pueyrredón, la organización, y después viene la segunda invasión inglesa, con 10.000 soldados. Vino lo más granado del ejército británico, no eran improvisados.
no eran improvisados, no eran improvisados. Vinieron, desembarcaron, hubo una serie, no vamos a relatar ahora lo que fueron las guerras, pero hubo un día, el 5 de julio de 1807, donde el pueblo en armas, regimiento de voluntarios, esclavos, zambos, mujeres, las mujeres que empujaban a sus hombres a la lucha para reconquistar la ciudad, de las manos de los que gritaban piratas y herejes, porque no solamente era una lucha, era un pueblo que se estaba emancipando, un pueblo que no iba a aceptar el dominio británico, encima con otra religión. No lo iba a aceptar. Y construyeron un día glorioso. Y la bandera que flameó de parte de las fuerzas patrias fue esa bandera. La bandera con la cruz de Borgoña. La que llevaron adelante el regimiento patricio. Las que usó el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Fue justamente esa bandera la que constituyó ese día glorioso. Una nación en armas, un pueblo que se levantó. Contaba Whitelock en el juicio cuando volvió después de la derrota, juicio militar, decía: fue un día infernal. Fue un día infernal, nos arrojaban de todo, los viejos nos clavaban cuchillos, las mujeres luchaban, nos tiraban de todo. Era inimaginable el pueblo en armas, defendiendo su bandera. Esa bandera fue la que vio nacer a la patria. La patria, es una digresión a nivel personal, no nació el 25 de mayo de 810. Nació en las invasiones inglesas, cuando el pueblo, sin gobierno español, con un virrey que había huido, se levantó en armas, se organizó y con apoyo incluso del pueblo oriental, venció a las tropas inglesas. La bandera protagonista, la bandera que vio nacer a la patria, es esa bandera con la cruz de Borgoña. Y es la bandera a la vez que representa esa Hispanoamérica. Flameaba en los 5 continentes. Hoy flamea en Chuquisaca, Bolivia, es la bandera oficial de ese municipio, es la bandera oficial de Valdivia en Chile, es la bandera oficial del Ejército del Perú, le dio los colores a la República del Perú, es nuestra bandera oficial del Regimiento de Patricios, el primer regimiento de una nación emancipada en América del Sur. El primer regimiento que tuvo América del Sur no español fue el Regimiento de Patricios, y la bandera oficial del Regimiento de Patricios es la bandera con la cruz de Borgoña. Por eso está acá esta bandera, y además representa el virreinato, es la bandera oficial del estado de la Florida en Estados Unidos, es la bandera oficial del estado de Alabama en Estados Unidos, flamea en Acapulco, flamea en las reducciones franciscanas en California, donde se guardaban los indios escapando de las persecuciones del 7º Regimiento de la Caballería del Ejército Norteamericano. Flamea en Cuba, flamea en diferentes partes de nuestra América, de nuestra Hispanoamérica. Y también flameó acá, flameó con ese pueblo que venció a las tropas británicas que nos habían invadido.